expandiendo el Evangelio del Reino de Dios. Iglesia El Buen Samaritano presenta al pastor Esdras Gómez con dirección espiritual. Bienvenidos. Vamos a estudiar hoy sobre el tema instrucciones de Dios para ofrendar. ¿Cómo es el tema? Instrucciones de Dios para ofrendar. Y la enseñanza del Antiguo Testamento me llama la atención porque la enseñanza del Antiguo Testamento acerca del ofrendar, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y la trajo a la tierra de Canaán, dice la palabra que Dios le dio al pueblo una tierra rica y fértil. ¿Cómo era la tierra? Rica y fértil. Era una tierra que producía. Pero les dijo el Señor algo muy importante. De todo lo que ustedes van a cosechar, de todo lo bueno de esta tierra, todo lo van a poder disfrutar ustedes, solamente me tienen que dar primero la 10ª parte, lo que nosotros le conocemos como el diezmo. Significa una 10ª parte. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería el propósito que Dios pediría al pueblo de Israel la 10ª parte? ¿Cuál sería el propósito de pedir la 10ª parte? El propósito del diezmo para el pueblo de Israel era recordarle a la gente que todas las cosas son propiedad ¿de quién? De Dios. Y les estaba enseñando a poner a Dios en primer lugar de sus vidas. O sea, ese era el propósito de pedirle el diezmo al pueblo de Israel. Dios es sumamente generoso, porque Él no les dijo, mire, ustedes me van a dar la 9ª parte de lo que ustedes tienen y simplemente les voy a dejar el diezmo. ¿Qué le parecería? ¿Justo o injusto? Para mí justo, porque el 90% de quién es del dueño, y el 10% de nosotros los administradores, ¿verdad que sí? Pero Dios nos dio la oportunidad de nosotros de quedarnos ¿con qué? Con el 90%, y solamente nos pidió ¿cuánto, iglesia? Les pidió al pueblo de Israel el 10%. Dios es sumamente generoso que nos permitió entonces que nosotros nos quedáramos con el 90% y le diéramos simplemente el 10%, que dice Levíticos 27:30. Vaya conmigo, vamos a estar leyendo algunos pasajes para entender la palabra. Levíticos 27:30. Dice, y el diezmo de la tierra, así mismo, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿De quién es? De Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es. ¿De quién es todo lo que vemos, hermanos? Es de Dios. Mas sin embargo, Él nos dijo, y Él dijo al pueblo de Israel, es de ustedes, pero me van a dar solamente el 10%. El 10%. Además de sus diezmos, además de lo que le corresponde a Dios y lo que Él le enseñó, Él también enseñó a que el pueblo aprendiera a ofrendar. Mire, son instrucciones de Dios para el pueblo. ¿Y qué más le dice el Señor al pueblo en Deuteronomios 16:16? Ahí adelantito. Deuteronomios 16:16. Dice, 3 veces cada año
aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno, ¿qué dice? Se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Dios estaba enseñando a su pueblo, ¿a qué iglesia? Aparte de dar el 10%, que por supuesto que el 100% es de Dios, pero el Señor dijo que con el 90%, el 10% ustedes van a dar para que reconozcan que todo es de Dios. Entonces la primicia, el del 10% es para el Señor, el 90% es para nosotros, pero también ustedes van a presentar una ofrenda ante la presencia de Jehová y lo van a hacer con generosidad, y ninguno, desde el más chiquitito hasta el más grandotote, ninguno se presentará ante la presencia de Dios con manos, ¿qué? Vacías. Todos deben de llevar ofrenda ante la presencia de Dios. Nos lo recuerda el Salomón en los Proverbios, en Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová, ¿qué dice? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y viene promesa, ¿y qué dice? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán, ¿qué dice? De mosto. Ahora, la Biblia también nos dice, y no estamos leyendo, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme la bendición que Jehová tu Dios te da. ¿Sabe qué decimos nosotros, iglesia más? Y yo he escuchado varios, no sé si se confunden o así es la idea, pero dicen: hermanos, aquí traigo yo un poquito, de lo poquito que me da el Señor, le traigo yo a una ofrenda. ¿Es cierto o es falso? Es falso, hermano. Porque estamos diciendo: yo no doy mucho porque de lo poquitillo que me da el Señor, como poquitillo me da el Señor, poquitillo doy yo. Ahora, ¿nos da poquito el Señor o nos da mucho? Es al revés, ¿verdad? Decir: Señor, de lo mucho que tú me has dado. A veces yo soy miserable que te doy un poquito. El Señor nos ha dado mucho, hermanos. El Señor nos ha dado mucho. Entonces, el Señor nos llama a honrarlo con nuestros bienes. ¿Cómo debemos honrarlo, hermanos? Con nuestros bienes. Ahora, yo le pregunto, hermano, y quiero que usted me responda. ¿El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue fiel en entregar sus diezmos? Respóndame ustedes, ahora sí no se vale no responder. ¿Fue fiel el pueblo de Israel con sus diezmos ante Dios, sí o no? ¿Fue fiel, sí o no? Solo contéstenme sí o no. Unos dicen sí, otros dicen no, otros dicen saber. ¿Cierto? No fue fiel. No fue fiel. Tanto que él escribió algo al pueblo de Israel en Malaquías 3:8. El pueblo se le olvidó lo que Dios le había dicho. No fue fiel, le daba lástima diezmar. ¿Qué dice Malaquías 3:8? Y les hace una pregunta. Y les dice: ¿robará el hombre a Dios? Y el pueblo dice: ¿será? No. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a robar a Dios? ¿Cómo podemos ir a saltar al cielo y robarle a Dios? Y él dice: pues vosotros me habéis robado. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado?
Y el Señor dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ahora regresemos un poquito a la primera enseñanza. ¿De qué somos dueños nosotros, iglesia? ¿De qué somos dueños? Bueno, entonces sí le hemos robado al Señor, hermano. Entonces sí le hemos robado al Señor. ¿El tiempo de quién es, iglesia? Ay, hermano, yo quisiera ir a la iglesia, pero ¿sabe qué? No tengo tiempo. Ni me alcanza el tiempo. Sí. Yo voy a ir a la iglesia cuando tenga. Le pregunto, ¿de quién es el tiempo? Entonces, ¿por qué dice usted que no tiene tiempo? Yo voy a ofrendar, hermano, cuando tenga dinero. ¿Y qué hace todo el dinero que Dios le da? Porque no va a decir que no le da Dios dinero. Porque Dios ha sido, ¿qué? Ha sido fiel. Le pregunto entonces, ¿qué ha hecho usted con el recurso que Dios le ha dado? Hermano, yo no he estado, es que no me da pena a mí servir en un ministerio, hermano, yo no tengo ningún ministerio. ¿Qué ha hecho con las habilidades que Dios le dio? Porque Dios le dio habilidades, ¿sí o no? Claro que sí, porque Dios no creó a nadie sin ninguna utilidad. Dios nos creó a todos personas, ¿qué? Útiles. No todos somos buenos para todo, pero sí todos somos buenos ¿para qué? Para algo. Dios nos dio un talento, nos dio una habilidad. El problema es cómo lo estamos administrando. Pero ¿qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Será que le pasó algo por no diezmar? O porque muchos dicen, hermano pastor, eso era en el tiempo antiguo y alguien me retó y así directamente dijo, eso del diezmo era para el Antiguo Testamento. Aquí dinero ya no sirve. Yo le dije, sí, pues, tacañazo. ¿Cómo que no? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Qué dice ahí en el 3:9, ahí mismo? 3:9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios, hermanos? Quedaron bajo una mano castigadora. Pero usted dirá, ¿eso fue el pueblo de Israel? Bueno, pues fue el pueblo de Israel. Fue el pueblo de Israel. Pero ellos, por no ser fieles administradores con lo que Dios le había regalado, cayeron bajo una maldición. Pero cuando el pueblo de Dios se arrepintió, ¿por qué se arrepintió? Diga conmigo, el pueblo de Dios se arrepintió. Y cuando uno se arrepiente, hermano, de su mal proceder, mire, Dios es amplio en perdonar. Diga conmigo, Dios es amplio en perdonar. Mire, Dios no es aquello que de plano, ¿verdad? No, me la debiste, ahora me la debes, me la pagas. No, el Señor no. El Señor es un Dios lleno de oportunidades. El Señor le da la oportunidad y en el versículo 10, ¿qué dice? Le da la oportunidad. Primero les dijo que las había robado. Segundo les dijo que estaban bajo maldición. Pero tercero le da la oportunidad. ¿Qué le dice? Traed todos los diezmos al alfolí. Esa ya es de nueva cuenta. Traed los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa. Porque en la casa de Dios no había para hacer proyectos. No había para cubrir necesidades. Porque la nación toda que había hecho había robado. Y por ende que había robado había caído ¿en dónde? En la maldición. Pero el Señor les dice, traigan los diezmos al alfolí que hay alimento en mi casa. Y les dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde. Hermanos, al obedecer la palabra, al traer las ofrendas, los diezmos, Dios va a derramar sus bendiciones sobre aquellas personas obedientes. Alguien dijo, hermano, pero la ofrenda no es obligada.
¿Cómo va a ser obligado si no todo es de Dios? Pues, es más, nosotros somos los que nos tenemos que parar ante la presencia de Dios un día y dar cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos con todo el recurso que Dios nos dio. Hermano, es que da pena con lo que Dios nos confió. Hermanos, tenemos un carrito. Hermano, eso tenemos que utilizarlo para la obra. Ahí está un carrito, ¿verdad? Que sirve para todo, ¿verdad? Ahí está de un lado para otro. ¿Por qué? Porque es de Dios. Y si el Señor quisiera, en un ratito se acaba. El otro día se fue la señal para Shela, ya no daba y agarramos camino para allá y un carro se atraviesa y así estuvo a punto de quedar chatarra el carro. Pero Dios lo cuidó porque es de Él. A veces somos muy malos hasta para manejarlo, ¿verdad? Esto hay que tener cuidado porque no es nuestro, es de Dios. Administradores. Por supuesto que tenemos la obligación como administradores de ser muy fieles administrando. Pero vayamos al Nuevo Testamento, porque usted dirá, hermano, ese es en el antiguo, hermano pastor. Ahora estamos en el Nuevo. En el Nuevo Testamento también da luz, hermanos, con respecto a ofrendar. ¿Qué dice San Lucas 6:38? San Lucas 6:38. Amén. Habla de dar. ¿Qué dice? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, usted dice, hermano, estamos en el nuevo pacto, estamos en el Nuevo Testamento, y entonces, ¿qué me dice acerca de las ofrendas y acerca de los diezmos? Bueno, no le hablo de diezmo entonces, no le hablo de primicias, le hablo de dar. ¿Y qué me dice la Biblia acerca del dar, hermano? Cuando nosotros damos a Dios, ¿qué pasa? Entonces, Él nos da a nosotros. Entonces alguien dijo, hermano pastor, entonces, ¿y si yo no doy, qué pasa? Yo le digo, no pasa nada. ¿Cómo así? No pasa nada. No doy, no me dan. No siembro, no cosecho. Así de sencillo. Yo no doy. Y peor a esos les voy a dar a esos para que ellos vivan, ellos son vividores. ¿Cómo les voy a dar? No doy. Hermano, no dé. ¿Qué pasa? Muy sencillo. Es una ley. Como la ley de la gravedad. Nosotros vivimos bajo la ley de la gravedad. Nosotros no podemos volar, hermano. ¿O puede volar, hermano? No. Dice que llega un momento ya en el espacio, los que van a la luna tienen que llevar contrapeso porque allá no pueden asentar los pies tan fácilmente como acá. Si ya están volando, ¿verdad? Y quieren asentar y no se puede. Pero aquí usted quiere volar y no puede porque, y si usted no lo cree, pues aviéntese en un edificio y compruebe a ver si puede volar. No va a volar, usted va a caer. Y va a sonar a sapo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a dar en el Nuevo Testamento? Dad, ¿y qué dice? Se os dará. Dad y se os dará. ¿Qué más sigue diciendo? Medida buena, apretada y remecida. El Señor dice, yo les voy a dar. Ahora, ¿qué nos va a dar el Señor?
Bueno, Él da semilla. Bueno, pero no solamente la semilla, Él da la lluvia. Pero no solamente la lluvia, Él da el sol. Bueno, pero no solamente el sol, Él da el crecimiento. Pero no solamente el crecimiento, Él da el fruto. No solamente el fruto, Él da la cosecha. Ahora entendemos por qué todo es de Dios. Pero no solamente la cosecha, el crecimiento, el fruto, la cosecha. Hermanos, todo. Dice que el hombre lo que sabe hacer es solamente ir, abrir un agujero, sembrar la semilla e irse a dormir. Ahora, ¿sabe usted cómo germina eso? ¿Sí o no? No sabemos, hermano. No sabemos. No, hermano, pero yo no siembro, hermano. Yo trabajo en una oficina, yo trabajo en una empresa y los de la empresa me pagan. A mí Dios no me paga. Yo soy el que trabajo. Por mi inteligencia es que yo obtengo lo que tengo. Por el sudor de mi frente. Ay, hermano. Primero, ¿quién permitió que despertara un nuevo día? Segundo, ¿quién da las fuerzas? ¿Quién da la comida? El vestido. La salud. ¿Enfermo puede trabajar? No, entonces, ¿de quién es todo? Ay, hermano. Es de Dios. Es de Dios. Entonces, eso tenemos que reconocer. Y Dios da generosamente. Cuando Dios da abundantemente, hermano. ¿Cómo es la medida que da Dios, hermano? Dios dará medida que dice buena. ¿Cómo es la medida que Dios da? Buena, no es medida falsa, hermano. A veces cuando uno va a comprar sus manías o lo que sea, ¿verdad? Y le dan a uno así como que, ay, te di con ganancia, ¿verdad? Pero el dedito, no sé cómo le hacen, ¿verdad? Pero la pesa y se va por un lado. Y dice, ahí te doy para el gasto. Dice, no, usted ya lo pagó, y bien pagado, ¿verdad? No, la medida de Dios es ¿qué? Buena. Pero no solamente buena, ¿qué más sigue diciendo? Apretada. Es como aquellas personas que van a carrear paja, ¿verdad? Y empiezan a echar paja y se llenó la fanega. Pero ahí no hay nada. Se meten dentro del costal y papachan bien. Y meten bien, ¿cómo? Apretado. Así es lo que da el Señor, hermano. Apretado. ¿Qué más sigue diciendo? Remecido. Rebosante. Hermanos, en el buen chapín nosotros diríamos rebalsando, que se está desperdiciando, se está regando así la bendición de Dios, hermano. Dios nos da muchas bendiciones. Así que el ofrendar, cuando usted está ofrendando, le facilita que Dios nos dé. Amén. Cuando usted ofrenda, está facilitando que Dios le dé. Mientras más damos, más de Dios recibimos. Nosotros mientras menos demos, menos nos da el Señor. Porque el Señor Jesucristo dijo en San Lucas 6:38, con la misma medida que os medís, o sea, con la medida con que usted da, os volverán a medir. O en otras palabras, le van a volver a dar. Con la misma medida. Y otros dicen, y un poquito más. O sea, es una ley. Entonces, en otras palabras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se establece la misma enseñanza. Cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros. Dios, le digo algo también muy importante y quiero aclararlo. Dios no es pobre. Y repítalo, diga conmigo, Dios no es pobre. Dios no es pobre. También diga conmigo, Dios tampoco es tacaño. No, dígalo, Dios tampoco es tacaño. Y no le voy a poner a decir como yo, ¿verdad? Dios no es tacaño. Es más, si Él nos dice que le demos, hermano, no es porque Él esté necesitado de nuestro pistillo, dijeron los guatemaltecos. O porque esté necesitado de nuestros bienes.
Entonces dirá, entonces si Dios no está pidiendo mi recurso, ¿por qué usted anda diciendo que dé? Sí, hermano, es que Dios no necesita de nosotros. ¿O será que necesita Dios de nosotros, hermano? Él es soberano, hermano. Es más, vaya conmigo a Salmo 50:12. Si Dios tuviera una necesidad, Dios no necesita de nadie, hermano. Dios no necesita ni de usted ni de mí. ¿Qué dice Salmo 50:12? ¿Qué dice? Dios aquí hablando, dice, si yo tuviese hambre, ¿qué dice? No te lo diría a ti, porque mío es el mundo. ¿Y qué dice? Y su plenitud. ¿Aló? Diga conmigo, Dios no es pobre, ni tampoco es tacaño. Sí, y tampoco está necesitando de nosotros, hermano. Y si Él necesitara algo, tampoco nos pediría a nosotros. Porque Él dice, mío es ¿qué? Es todo. En otras palabras, si Él quisiera, hermano, se sirve de cualquiera de nosotros. Por eso cuando alguien parte de este mundo, hermano, ni siquiera podemos reclamar. Y dice, ¿por qué te lo llevaste, Señor? Y el Señor dice, pero si es mío. ¿Aló? Él se sirve de quien Él quiera. Si Él tuviera una necesidad, no lo dijera a nosotros, ni tampoco nos estuviera pidiendo permiso. Es que es importante entenderlo, iglesia amada, esta gran verdad. Entonces, Dios quiere que ofrendemos porque quiere que seamos igual a Él. ¿Cómo es Él, hermano? Él es generoso y desea que nosotros como sus hijos seamos generosos, y por eso Él nos enseñó la regla de oro. Todo lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, asimismo haced vosotros con ellos. Dad y se os dará. Pedid, ¿y qué dice? Y se os dará. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca y el que llama, se le abrirá. Entonces, Él nos enseñó cómo funciona el reino de Dios. Cómo es que funcionan los hijos de Dios. Entonces, la ofrenda que hoy traemos, hermano, o eso espero, ¿verdad? Que traigamos. O si no, al final, eso anhelamos que usted haga con el tiempo. Porque usted dijo, yo no voy a llevar. ¿Y qué pensarán el que voy a llevar? No. ¿Qué pasa si no da? No pasa nada. No pasa nada por sus manos, no pasa nada por sus finanzas, no pasa nada, hermano. Solamente que usted va a vivir bajo una maldición, eso sí. Hasta que se arrepienta y empiece a cumplir los principios divinos. Dios le va a dar la oportunidad. No crea usted que Dios lo va a condenar de una vez. No, si usted se arrepiente, Dios le da la oportunidad. El pueblo le dijo, ustedes me han robado, han caído bajo maldición, pero traigan los diezmos al alfolí y yo les voy a abrir otra vez las ventanas de los cielos. Porque ¿quién lo había cerrado? ¿Dios o el pueblo? El pueblo lo había cerrado. ¿Por qué? Por tacaño. Por falta de generosidad. Entonces Dios no necesita nuestros recursos. Nosotros estamos metidos en los recursos de Él. Es como aquella persona, ¿verdad? Dice que dijo, yo voy a entregar mi vida al Señor y me voy a hacer cristiano. Pero eso sí, que Dios no se meta con mis finanzas. Yo voy a entregar mi vida a Dios, pero que Él no se meta en mis finanzas. Y entró en el Evangelio, pero ahí entendió que Dios no se estaba metiendo en sus finanzas. Él entendió que Él se estaba metiendo en las finanzas de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Porque lo que tenemos, hermano, lo que poseemos, Dios nos lo ha regalado. Ahora usted podrá decir, pero ¿por qué unos tienen más y otros tienen menos? Es que dice que a uno dio un talento, a otro le dio ¿qué? 2, a otro le dio 5, a otro le dio 10. Entonces cada uno tenemos. Y Dios nos puede conceder más cuando seamos fieles
con lo que tenemos. El mismo Señor dijo, el que tiene poquito y no es fiel con lo poquito que tiene, se le será quitado y se le será dado. ¿A quién? Al que tiene más. Porque nosotros no sabemos y nosotros muchas veces desconocemos que los que tienen mucho dinero, hermanos, esas personas son generosas. Esas empresas, la otra vez, no sé si fue cuando lo del volcán o no sé, lo del Cambrai, cuando una empresa llevó muchas pizzas a regalar a todos los damnificados y a los que estaban trabajando, y empezó a regalar pizzas a todos ahí. Uno pues sí, pero ¿serán cristianos o no serán cristianos? Miren, sean cristianos o no sean cristianos, ellos están viviendo bajo un principio. Y los que dan, miren, aunque no sean cristianos, miren, es algo que, aunque ellos no crean en Dios, pero dan, ellos automáticamente están activando, ¿qué? Una ley, que es la ley de la siembra, ¿y qué? Y la cosecha están sembrando, y dentro de más siembran, más cosechan, y entre más siembran, más cosechan. Son los que siembran papa. Y si yo no tengo terreno donde sembrar papa, pero siembran el poquito que tienen ahí en su casa, y luego dice, me presta su terreno usted, yo le voy a pagar por prestarme su terreno, y voy a sembrar papa en su terreno. Y empiezan a buscar terreno, ¿para dónde qué? Para dónde sembrar. Hermanos, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Si usted no siembra papa, siembre, hermano, siembre amor, siembre comprensión, siembre finanzas, siembre de todo, hermano, porque sembrando es como nosotros, ¿qué? Cosechamos. Busquemos la oportunidad donde sembrar. Otro dice, mejor si se le olvida, pastor, que hay que ofrendar. No, mi hermano, aunque a mí se me olvide, usted ya sabe que si usted no siembra, ¿qué? No cosecha. Ah, no, hermano, pastor, dice que esta vez sí no voy a dar, porque recuerde la otra vez di. Recuerde que cuando hicimos el pacto, cuando estábamos en qué proyecto, di. Y recuérdalo bien o anótelo en su cuaderno a ver si está ahí en el cuaderno. Hermano, si lo que ya dimos, hermano, ya Dios ya nos lo devolvió triplicado y cuadruplicado. Hermano, si todos los días pudiéramos sembrar algo, todos los días pudiéramos cosechar algo. ¿Amén? Pero como no, estamos esperando a ver cuándo dicen, y mejor si no dicen, ¿verdad? Ay, mejor si no se va a ocurrir otro proyecto porque ya van a estar diciendo otra vez de recursos. No, mi hermano, seamos nosotros los que busquemos la oportunidad de sembrar. Vamos a ver algunos principios sobre ofrendar y terminamos, hermanos. Hay principios sobre ofrendar. Segunda de Corintios 8:5. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Segunda de Corintios 8:5. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primer principio, hermanos, para ofrendar. Primer principio, entrégate a ti mismo a Dios. Mire, mi hermano, si nosotros no nos entregamos a nosotros mismos a Dios, mucho menos vamos a entregar nuestros recursos. Y cuando hablo de recursos, no solamente estamos hablando de dinero, talentos, habilidades, destrezas, tiempo, finanzas, todo. Primer principio para dar es entreguémonos a nosotros, ¿qué? Mismos. Ese es el primer principio. Si usted nos entrega, hermano, esto del entregarnos a nosotros mismos no es delegable. Por eso cuando hermanos, venimos acá a darle a la honra y la gloria al Señor, no es delegable. Por ejemplo, muchos dicen, vayan mis hijos, vayan a orar, vayan al culto, vayan al culto. Y si yo sé que todos vamos a ser bendecidos, ¿cierto o falso? Falso, hermano, no es delegable. Si yo no vine, me la perdí, hermano. Es mentira que otros dicen, ya oraron por mí, sí oramos, pero para que Dios te toque tu corazón, ¿verdad? Y te arrepintas. Porque de lo contrario, hermano, esto es individual, no es delegable. No se puede. Entonces, primer principio es
entreguémonos nosotros mismos, hermano. Cuando estamos dispuestos a entregar nuestra vida, hermano, nuestra vida a Dios, ese es el primer principio. Segundo, dice cada uno dé como haya propuesto en su corazón. Demos a Dios, hermanos, en proporción a lo que hemos recibido. Amén. Mire, Dios no es injusto, ¿verdad? De en proporción a lo que ha recibido. Una viuda dijo, tengo un denario, podríamos decir, tengo 100 quetzales, es lo único que tengo, pero yo lo voy a entregar. ¿Recibió bendición? Claro que sí. Aquella viuda también que estaba juntando su leñita ahí para prepararse una torta de harina y una tortilla de harina y luego pues comerse la mitad ella o un pedacito a ella y dárselo todo a su hijo y shkamik. Elías dijo, no, ve a hacer la tortilla de harina, pero prepárame una para mí primero. Era en representación de Dios. En otras palabras, si le damos a Dios primero, ¿y qué pasó con esa tinaja de harina y aceite? Nunca se escaseó. Saque. Había. ¿Por qué? Porque dio a Dios primero. Este es el día de las primicias, hermano. Demos a Dios primero. ¿Y qué va a pasar, hermanos? No, pero solo el día de las primicias, de ya no vamos a traer. Hermanos, esto dice la Biblia, 1 Corintios 16, 2, ahí atrásito. 1 Corintios 16, 2. ¿Qué dice? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Tenemos que dar sistemáticamente, hermano. Dar para la obra, siempre dar sistemáticamente. Segunda de Corintios, otro principio, Segunda de Corintios 9:7, dice que debemos dar con alegría. Vayamos ahí, Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo tenemos que dar entonces? Alegremente. Demos con alegría. ¿A quién debemos dar las ofrendas? Hermanos, demos a nuestra iglesia local. 1 Corintios 9:14, ¿qué dice? Ahí mismo donde estamos leyendo. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. No es 1 Corintios 9:14, es, hermano, estamos leyendo segunda, entonces es 1 de Corintios 9:14, ahí atrásito. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que dice, que vivan del Evangelio. Bueno, debemos ofrendar en la iglesia local. ¿Para qué? Para que los que están trabajando a tiempo completo en su obra, también ellos tengan un beneficio. Gálatas 6:6, ¿qué dice la palabra? Gálatas 6:6. ¿Qué más sigue diciendo? El que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Otros dicen, pero ¿cómo le voy a dar a mi líder, verdad? No, dice la Biblia, el que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hay hermanos que dicen, hermano, los mensajes han sido de bendición para su vida, aquí está, aquí
también es bíblico. Hay que dar al quien le enseña la palabra del Señor. También hay que dar al necesitado. Hay que dar a aquella persona que necesita de nuestra ayuda. Una ayuda social. Hay que ir, hay que llevar al quien está enfermo, al quien está necesitado. Hay que llevarles una ayuda económica. Es importante cuando nosotros entendemos el principio de dar. Expandiendo el Evangelio del Reino de Dios, Iglesia El Buen Samaritano presentó Dirección Espiritual. Si necesitas ayuda espiritual, comunícate al 4011-3360 o búscanos en Facebook como Pastor Esdras Gómez.